Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de un tema curioso, y es que la Unión Europea amenaza con una multa importante a España por eso de la temporalidad, y eso que ya lo habíamos solucionado, ¿no?, con esa reforma laboral. Bueno, todo esto viene de un artículo del portal de referencia de mundoemprende.com que dice: España al borde de una sanción millonaria de la Unión Europea por el tema de la temporalidad. Pero es que hay algo todavía más curioso en esta posible sanción. Te lo cuento. Y sí, amigos, vais a entender ahora mismo por qué es curioso este titular de mundoemprende.com, que no os lo he leído completo para que pudierais ver dónde está la gracia de esta, gracia por decir algo, de esta posible sanción a España. Y es que el artículo completo lo tenéis en mundoemprende.com, que es ese portal de referencia para pymes, para autónomos, para empresarios, donde encontraréis todas esas noticias, que es muy difícil encontrar en otros medios de comunicación. Tal vez porque consideren que no son importantes o, que no interese que esto llegue a la opinión pública. Bueno, pues el titular completo dice: temporalidad en el sector público. España al borde de una sanción millonaria de la Unión Europea. Vamos con ello. Y sí, amigos, esto no es nada nuevo, y es que antes de toda esa reforma laboral, de poner en la palestra pública el tema de la temporalidad como gran problema del mercado laboral en España, lo que se callaban, aunque muchos de nosotros lo contábamos, es que los grados de temporalidad eran bastante más altos en el sector público que en el privado. De hecho, lo que había en el sector privado estaba cerca de la media de la Unión Europea, y lo que nos hacía subir en ese porcentaje o en ese ranking cuando nos comparábamos con la Unión Europea era la temporalidad del sector público. Fijaos que no hay nada más cercano al político que el sector público, y si el problema de la temporalidad se puede arreglar sin cambiar una sola ley, porque es el propio sector público el que tiene que aplicar otra serie de decisiones para que no exista esa temporalidad, era un problema que se podía haber arreglado desde el principio. Bueno, pues con esa excusa del problema de la temporalidad nos meten en una reforma laboral que no cambia absolutamente nada, solo, ya sabéis, se modifican los indicadores, arreglamos el indicador o transformamos o estropeamos al final tergiversamos el indicador para que nos dé el resultado que queremos y así podamos vender que España ha mejorado en temporalidad. La temporalidad en nuestro mercado laboral sigue igual o incluso creciendo. Toda la reforma laboral no ha servido para absolutamente nada. Para esconder parados, porque cambiamos las reglas del juego, para prohibir el contrato temporal y, así mejoramos la situación, aunque la temporalidad sigue, pero en el sector público no hemos hecho absolutamente nada. Y ahora, en estos momentos, la Unión Europea amenaza a España con una multa importantísima porque, de hecho, tenemos una temporalidad en el sector público que considera Bruselas que no puede ser aceptable para un Estado de la Unión Europea. Así que, como veis, amigos, consejos doy, pero para mí no tengo. Cambio la ley, intento manipular el sistema de medición, todo con el objetivo de acabar con esa precariedad y esa temporalidad que no nos podemos permitir en España, cuando el sector privado estaba dentro de la media de la Unión Europea y era el sector público el que hacía subir esa temporalidad. Bueno, pues la temporalidad del sector público sigue disparada. La Unión Europea ya nos da un toque y hemos de decir que la reforma laboral que se impuso al sector privado, pues lejos de terminar con la temporalidad, que es un problema de fondo, pues lo que ha hecho ha sido terminar con los indicadores que avisaban de la temporalidad. O sea que ahora estamos mucho peor porque seguimos teniendo el problema. Parece que el problema además va creciendo, pero como no tenemos indicadores válidos para poder medirlo, pues seguimos sin hacer absolutamente nada para acabar con esa temporalidad. Y en el sector público, pues sin ningún tapujo. Simplemente no se aplican esos acuerdos a los que se llegaron, esas políticas que había que poner en marcha para acabar con la temporalidad en el sector público, y ahora es la Unión Europea la que nos lee la cartilla. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una pequeña desviación en nuestros números de temporalidad pública? No. Estamos hablando de una diferencia brutal con lo que nos habíamos comprometido en la Unión Europea. Y es que ahora mismo, fijaos, la temporalidad en el sector público está cerca del 30%.
30% de temporalidad en el sector público, que como ya te he dicho, se puede solucionar sin cambiar una sola ley, simplemente pues cambiando la manera de hacer las cosas en esa contratación pública. Bueno, pues se comprometió España a un 8% para finales del 2024. Estamos en el 2025 y estamos muy por encima de ese 8%. Más cerca del 30% que otra cosa. Fijaos la diferencia que hay con los compromisos a los que llegó España y su temporalidad en el sector público. ¿Y dónde es más grave esta situación dentro del sector público? Bueno, pues en sectores como la sanidad y también como la educación superior, donde, ojo, la mitad de los trabajadores tienen contratos temporales. La mitad de los trabajadores tienen contratos temporales. ¿Tú te imaginas eso en el sector privado? Sería, bueno, pues nos llevaríamos las manos a la cabeza. Estaríamos en las calles protestando. Bueno, pues en el sector público el 50% de esa educación superior y de esa sanidad tienen contratos temporales. Y luego, dentro de las diferentes administraciones, bueno, pues en la Administración General del Estado la tasa de temporalidad es de un 9,4, que está bien. Sin embargo, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos se supera el 40%. Así que es ahí donde tenemos el problema y donde hay que tomar las medidas necesarias para terminar con esa temporalidad. Y es que, bueno, la Unión Europea ya viene avisando desde hace tiempo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido ya varias sentencias criticando esa falta de medidas efectivas para acabar con la temporalidad en el sector público español. En junio del 2024, este tribunal instó a España a convertir en indefinido a esos interinos que encadenaban contratos temporales durante años, algo que está prohibido en el sector privado, y bueno, se obligaba a indemnizar a aquellos que tras años de temporalidad han obtenido una plaza fija. Bueno, pues el plazo para reclamar estas indemnizaciones concluye el 13 de junio de este 2025, de aquí a unas semanas. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, pues algo de perogrullo, ¿no? Aprobó una ley en el 2021, en diciembre del 2021, con medidas urgentes, que lo que establece es que la tasa de temporalidad no debe superar el 8% antes del 31 de diciembre de 2024. Bueno, pues ya está. Pues lo decimos por ley y listo. Claro, todo esto pues ha tardado en implementarse, se ha hecho de manera lenta, de manera desigual, y aunque es verdad que bueno, pues se han ofertado 544.151 plazas de estabilización, bueno, pues para conseguir hacer indefinidos a esos que eran temporales, un tercio de estas plazas, por ejemplo, pues siguen sin estar cubiertas. Eso le sumamos las nuevas plazas que se van creando, sobre todo en la parte de los ayuntamientos y en las comunidades, y al final pues tenemos casi un 30% de temporalidad en todo esto de el empleo público. ¿Y cuáles son las consecuencias de no estar atajando esa temporalidad en el sector público? Bueno, pues la primera y más evidente es la sanción de la Unión Europea. Puede ser una sanción muy importante, millonaria, que al final pues tenemos que pagar todos los españoles porque a la gente que hemos contratado para que vaya cumpliendo con la legalidad y vaya mejorando nuestros sistemas, pues no lo ha hecho. No lo ha hecho a tiempo y ahora nos pondrán una multa. Pero es que además, bueno, pues ya sabéis, la temporalidad es un problema porque afecta a esos trabajadores que están en esa situación, con falta de motivación, con falta de perspectivas de futuro, etcétera, etcétera. Así que es un problema que ya no por la sanción, que también, pero hay que resolver cuanto antes, igual que se le ha pedido al sector privado. Bueno, al sector privado no se le ha pedido, se le han impuesto una serie de normas, de leyes, de obligaciones, se han hecho desaparecer ciertos contratos que eran importantes en sectores específicos. Bueno, pues el sector privado se ha tenido que adaptar. Al final se ha encontrado esa solución con el contrato fijo discontinuo que, bueno, pues contribuye a falsear completamente los indicadores, y como el indicador de temporalidad era el indicador que medía los contratos temporales, pues como ya no hay contratos temporales que son fijos discontinuos, pues el sector privado está muy bien en esto de la temporalidad, o bueno, está muy bien en los indicadores de temporalidad, porque temporalidad sigue habiendo y me da la sensación porque no lo podemos medir, que cada vez más.
Así que, como veis, lo decía, consejos doy que para mí no tengo. Cogemos el sector privado, le ponemos una reforma laboral para acabar con la precariedad y la temporalidad, cuando en la administración pública, en la que no habría que cambiar ni una sola coma de la ley, simplemente habría que hacer las cosas de manera diferente. El empleador es el Estado, pues con que no vaya renovando esos contratos temporales, sino que vaya generando esas plazas fijas e incorporando esos temporales, estaría acabando con la temporalidad. Bueno, pues la realidad es que la temporalidad en el sector público no se ha reducido a esos compromisos que tenía España. Nosotros aprobamos una ley que dice que para el tal del 2024, el 31 de diciembre, tiene que estar en el 8%. Bueno, pues está más cerca del 30% que de otra cosa. Bueno, pues aquí nos damos cuenta cómo se utiliza todo esto de manera electoral y realmente no hay un interés en reducir la temporalidad, sino simplemente hay interés en reducir la información sobre la temporalidad, de reducir esa percepción o esos datos con los que después se juzga nuestro mercado laboral. Porque si de verdad quisiéramos acabar con esa temporalidad, lo primero que tendríamos que hacer es acabar con la temporalidad en nuestra propia empresa, en esos empleados públicos. Y sin embargo ahí pues estamos muy por encima de la media de la Unión Europea y muy lejos, como te decía, del compromiso que habíamos adquirido. Así que realmente nuestros políticos les da igual la temporalidad de nuestro mercado laboral, no hacen nada donde pueden sin tener que cambiar una coma de la ley, no hacen nada para reducir esa temporalidad, pues lo que han hecho en el sector privado, volver a cambiar las normas del juego y en este caso manipular los indicadores para que efectivamente el indicador de temporalidad pues nos dé una nota maravillosa. Pero claro, porque ese indicador solo mide los contratos temporales. Como los hemos prohibido, pues ya no hay contratos temporales, menos alguna excepción. Luego estamos mucho mejor. Bueno, pues no, esos contratos temporales, porque hay necesidad de contratos temporales en ciertos sectores, han terminado yéndose a otra figura que no se considera temporal, aunque trabajes una semana al año. Eso es temporal y eso es precario. Así que, bueno, pues seguimos engañándonos, seguimos haciéndonos trampas al solitario. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones y bueno, si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que afectan al empresario, al autónomo, al emprendedor, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.